Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Tapia y en esta ocasión pues vamos a iniciar una nueva sección. Vamos a tratar de hacer algunos temas, desarrollar algunos temas con un enfoque un poquito más práctico, más aplicado. En este caso pues vamos a hablar de hacer algunos casos clínicos de diversas materias básicas, pero con un enfoque que les pueda ayudar para el futuro, que no sea solamente pues memorizar cosas por memorizarlas, sino intentar pues ver qué relación pueden tener para la clínica en un futuro. Entonces este es el primer caso clínico que voy a hacer de acuerdo a algunas pues sugerencias que ustedes me hicieron tanto en por Facebook como directamente en algunos videos. Y pues entonces comencemos sin más preámbulos. Este es el caso titulado Arde como Chile, la cual es una expresión muy típica cuando se pone lidocaína a los pacientes, precisamente por esto, ¿no? Para advertirles acerca del efecto, uno de los efectos de aplicar la lidocaína. Bueno, entonces, tenemos una mujer diabética de 42 añitos de edad que se queja de dolor y ardor en su pierna izquierda. Tiene obesidad como algunos datos clínicos relevantes, y hace 2 semanas fue intervenida de una colecistectomía. En cuanto a la exploración física, bueno, podemos ver que el miembro pélvico tiene inflamación, tiene un aumento de diámetro evidente respecto al miembro inferior derecho, tiene un dolor que aumenta al comprimir la región de la pantorrilla o de los gastrocnemios, como lo quieran llamar, y hay un discreto eritema en la región, además de que, como dato en cuanto a los signos vitales, pues la paciente se encuentra febril. Con esto, pues es un caso considero que es muy claro, pero bueno, vamos a ir a las preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que ustedes consideran que puede tener el paciente? Para esta respuesta, pues se vale hablar de diagnósticos diferenciales, porque tampoco es como que nos tengamos que casar con lo que la respuesta directa del caso clínico es la única que está bien. Se puede discutir mucho. ¿Qué estructura es la que está más probablemente afectada? Aquí tenemos una imagen clínica de la paciente, como pueden ver. Pues el aumento de diámetro, el eritema, en este caso pues es de toda la pierna. Y bueno, espero que ya tengan sus respuestas listas. Vamos a las respuestas. En cuanto a la patología que la paciente probablemente tiene, o más probablemente tiene, pues tenemos TBP, trombosis venosa profunda, y estructuras anatómicas afectadas. En este caso tenemos las venas tibiales anterior y posterior, así como las venas fibulares, también conocidas como las venas peroneales. Para eso ya dependiendo de su bibliografía. Continuemos. Entonces tenemos este recordatorio anatómico que pues vamos a tener la vena cava, esta que es la cava inferior, y vamos a tener algo bien importante a nivel del drenaje. Si recordamos, el drenaje normalmente se va desde la porción más distal hacia el corazón, hacia la aurícula derecha, pasando por las venas cavas. Entonces vamos a empezar que va del pie, y hay dos sistemas bien importantes a considerar en cuanto hablando del drenaje venoso: el superficial y el profundo. Los vamos a ver con más detalle posteriormente, pero básicamente lo que tenemos que saber es que en este caso, como la patología lo determina, pues lo afectado es el sistema venoso profundo. Y pues nada más en cuanto a esta imagen. Ahora hablemos de un poquito de correlación clínica. ¿Qué antecedentes de importancia tiene la paciente para la TBP? Bueno, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la cirugía reciente, que fue previa hace 2 semanas. Y aquí hay que hablar de un concepto importante que tiene que ver con la formación de trombos, o con esta proclividad a formar trombos, y es la tríada de Virchow o de Virchow, como algunos profesores dicen. Entonces, primero hablemos de este término, que espero que ya se lo sepan. La pregunta es: ¿cuál es la tríada de Virchow? Y la respuesta es, bueno, está integrada por hipercoagulabilidad, estasis venosa y lesión endotelial. Entonces, cuando hablamos de hipercoagulabilidad, pues podemos hablar desde neoplasias, condiciones congénitas, algunos estados de hipercoagulabilidad,
pues entre otros incluso el uso de algunos fármacos. Con la estasis venosa pues es muy claro en este caso que es evidente con la cirugía previa. Hay obviamente más riesgo en las cirugías ortopédicas, con especial énfasis en la cirugía de cadera, pero básicamente toda patología o toda condición que determine estar acostado pues va a conllevar un mayor riesgo de formar trombos. Y la lesión endotelial, que en este caso podemos hablar tanto de trauma como tal, pero más específicamente pues todo el daño endotelial debido a la inflamación particularmente. Entonces aquí tenemos la respuesta, pues es la lesión endotelial, el flujo sanguíneo normal y la hipercoagulabilidad, que todo nos lleva a trombosis. En cuanto a exploración física, me gustaría que me dijeran qué les parece relevante, que pues ustedes contestasen en su casa y viésemos si tenemos lo mismo. Entonces, obviamente es importante el aumento del diámetro y el eritema, esta coloración rojiza y el aumento. Entonces, el aumento del diámetro lo podemos traducir como edema. El dolor a la compresión de los músculos gastrocnemios o la región de la pantorrilla. Esto es un dato clínico, esto es un signo clínico que espero que conozcan, que es pues no es tan difícil y si lo suelen preguntar. Entonces la pregunta es ¿qué signo se determina por esta compresión? Que normalmente se hace con una cierta elevación, con una cierta flexión, pero bueno, entonces el signo es muy conocido, es el signo de Homans, y aquí tenemos la maniobra que se especifica para pues producirlo, y normalmente hablamos de que es positivo cuando hay dolor en esta zona precisamente. Ahora vamos a hablar hablar propiamente de la anatomía, vamos a entrar en materia. Entonces tenemos lo que ya les había mencionado previamente, dos sistemas venosos pues que conforman o que integran este drenaje de todo el miembro pélvico, que es el superficial y el profundo. Como tal, ambos desembocan a nivel de la vena femoral y posteriormente van a subir por la cava hacia el corazón. Entonces vamos a empezar con el sistema profundo porque es el que más nos atañe y es el que es pues un poquitillo más complejo. De inicio tenemos las venas comitans, que es un latinajo para decir que son comunicantes y para decir que son venas que tienen el mismo nombre a la arteria a la que van, la que están pegadas, a la que son laterales. Entonces tenemos que estas venas comitans, hablando de esta porción, se derivan hacia dos: la vena tibial anterior, acá está, y la vena tibial posterior, que va en este segundo plano por atrás. Van a tener el drenaje de venas peroneas, que también son las fibulares, las que les mencioné previamente como fibulares, y se van a unir en la vena poplitea, que la vemos por acá. Va a pasar por el canal aductor y va a transformarse o va a pasar a denominarse vena femoral y va a estar obviamente en relación con el hueso femoral. Después vamos a tener que a esto se van a unir unas femorales profundas y después va a pasar por la vaina femoral y a través del canal inguinal, debajo de él mismo, va a penetrar hacia el abdomen. Aquí vamos a tener que va a pasar a denominarse la ilíaca externa, después va a pasar hacia ilíaca común para al final ser la vena cava inferior. Entonces este es el sistema venoso profundo y aquí podemos ver las estructuras que están involucradas en la formación de la trombosis venosa profunda, que son las venas tibiales y las peroneas. Y pues ya que estamos hablando de este drenaje, vamos a hablar acerca del sistema superficial. Entonces tenemos que en la región maleolar lateral se va a formar la vena safena menor. Aquí está, menor, minor, y va a pasar a través de la fosa poplitea, para adherirse a esta vena poplitea. Más importante y mucho más preguntado es el sistema que se forma a través de la vena safena mayor o magna, y entonces tenemos que este arco venoso dorsal va a transformarse o va a drenar hacia la vena safena mayor, y esto va a ser todo por toda porción maleolar medial. Esto va a recorrer toda esta porción, va a pasar a través de la fascia lata y va a desembocar hacia la vena femoral. Entonces
Otros puntos importantes, este es bien importante, es que el flujo va del sistema superficial al profundo, siempre. Esta es una relación que es unilateral, unidireccional. O sea, no buscamos que no se deba regresar, y para esto están presentes las valvas de la vena. Y este paso de un sistema a otro se da a través de ramas perforantes o de venas perforantes. Si hablamos de los sistemas, como tal, el profundo es el más importante, lleva hasta un 80% de la circulación, drena músculos y huesos, que son estructuras mucho más importantes, y tiene un recorrido en general subaponeurótico. Mientras que el sistema venoso superficial es un sistema también llamado de reserva, y que lleva aproximadamente el 20% del flujo. Drenan ahí el tejido celular subcutáneo y tegumentos. Hablando ya de un poquito de cosas clínicas relevantes, vamos a tener que la trombosis venosa profunda es una patología que se da por una oclusión, ya sea completa o parcial. O sea, hablando de una formación de un trombo o de una completa estenosis por trombos en el sistema venoso profundo. Cuando esta formación es más proximal, hay más riesgo de un tromboembolismo, siendo el más clínicamente relevante el tromboembolismo pulmonar, que es a veces la presentación de este tipo de patología, que es una complicación grave, y que también podemos ver en el contexto, por ejemplo, de pacientes hospitalizados ortopédicos que se dan por fracturas y se dan émbolos grasos. Es típico que esta sea una complicación. El síntoma cardinal va a ser el dolor, con algunos datos locales: calor, rubor y tumefacción, que es casi esta tetra de Celso, ¿no? Y el signo de Homans positivo, que hay que mencionar que no es ni muy sensible ni muy específico, pues es importante, pero no lo vamos a ver en todos los pacientes, para que no se queden con la idea de que siempre que sea negativo va a indicar que no es el diagnóstico. Hablando de estudios diagnósticos más allá de la clínica, tenemos el ecodoppler como la diana del diagnóstico más importante. Tiene una sensibilidad y una especificidad hasta el 95%, entre más proximal sea la afección. Otras modalidades diagnósticas son la venografía, que puede llegar a ser un poco cruenta, se suele utilizar normalmente en casos de duda, cuando no es muy claro el diagnóstico. Otras modalidades son la pletismografía o la misma resonancia magnética. Como profilaxis para este tipo de patologías tenemos medidas físicas, que son las medidas de compresión, y farmacológicas, que es el uso de heparina de bajo peso molecular a esta dosis, que es 1 miligramo por kilo, dosis única. O cuando hay alguna contraindicación, por ejemplo por riesgo de hemorragia, tenemos la utilización de la compresión neumática. Ya hablando del tratamiento, una vez que tenemos el diagnóstico, pues cuando tengamos un paciente, primero se hospitaliza dependiendo de su condición, y la hospitalización y el encame debe buscarse que esté en posición de Trendelenburg. La anticoagulación se va a dar con heparina de inicio a esta dosis, que va a ser 1 miligramo por kilo cada 12 horas, evidentemente por vía subcutánea, y posteriormente se pueden ocupar algunos dicumarínicos. Cuando se trata de una causa idiopática, vamos a tener que el paciente debe estar aproximadamente en tratamiento 6 meses, y después se debe dar observación, ver si recidivó esto y no se vuelve a presentar, o en el caso de que no sea reversible o que sea recurrente y estemos en el contexto de una trombosis venosa profunda crónica, se debe valorar mucho realizar un tratamiento de por vida, una anticoagulación de por vida. Entonces, pues esto sería todo en cuanto a este caso clínico. Espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado. Sigo pendiente de algunas de sus sugerencias en cuanto a los temas. Por el momento pues podemos retomar este tipo de casos. También tengo casos más enfocados hacia fisiología, hacia farmacología, y evidentemente ya posteriormente podemos hablar de especialidades médicas como tal y llevar esto a mucha más profundidad, que obviamente en este caso pues fue algo muy sencillito como para alumnos que estén iniciando la carrera. Ya como tal para clínicas pues podemos después, de acuerdo a como ustedes me digan, darle un poquito más de profundidad o dejarlo así. Esto será todo. Muchas gracias y buenas noches.